Les cuento entonces que Jenny Alexandra Prieto, nuestra conferencista, ella es ingeniera química de la Universidad de América con MBA en Administración y Dirección de Negocios de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad del Convenio Universidad Santo Tomás y Contec. Además, es especialista en coaching de la Escuela de Negocios de Barcelona, coach internacional bajo estándares ICF de Estados Unidos y también es máster en Leadership and Organization Development with Coaching, también de la International School EIDHI. Es entrenador élite de Total Potentials, evaluadora del modelo EFQM y consultora, auditora y facilitadora en sistemas de gestión y fortalecimiento del talento humano. Bien, vamos a avanzar entonces a invitar a nuestra conferencista para que active su cámara y su micrófono y nos cuente cómo se encuentra en la mañana de hoy, qué tal la energía para iniciar este espacio de capacitación tan interesante que tenemos el día de hoy. Bienvenida, señora Jenny, ¿cómo se encuentra? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho perfecto. Listo, muy bien, ¿no? Con la mejor energía. Muchas gracias a Unipymes y a Latinpyme, como siempre, por esta invitación. Y bueno, pues la idea es abordar este tema que es de bastante interés para todas las organizaciones, especialmente en esta época que están preparando presupuestos y planeaciones para el siguiente año, ¿no? Entonces, pues sean todos bienvenidos. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde ya tienes los permisos de presentación, ya los tienes ahí, en tu pantalla te va a aparecer. Y la invitación, como les digo, es a participar con nosotros con preguntas. Entonces ya saben, si tienen alguna duda a medida que vaya avanzando la conferencia, pueden transmitirnos esa pregunta en el chat y vamos a estar resolviéndola en los últimos 10-15 minutos de este espacio. Jenny, este espacio es todo tuyo. Te vemos, te escuchamos y ya vemos tu pantalla también. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, bueno, vamos a tomar entonces en esos momentos el mando de la pantalla y vamos a iniciar entonces con esta conferencia que hemos denominado Talento Humano, es hora de transformar el plan de capacitación. Entonces, bueno, les cuento, además de lo que ya les había mencionado Carlos, yo actualmente soy la gerente de una compañía que se llama Redit Consultores, firma que está dedicada precisamente a brindar solución en estrategia, gestión y transformación, tanto en compañías como también a nivel personal. Actualmente nos dedicamos a 4 líneas: consultoría, capacitación, auditoría y coaching. Esa es básicamente nuestra línea de servicios y podrán encontrar pues mayor información en la página de www.reditconsultores.com. Bueno, el objetivo de nuestra charla pues precisamente es poderles dar orientaciones sobre la importancia que tiene la capacitación en la gestión del talento humano en las empresas. Toda vez, como lo mencionaba hace un rato, la importancia que tiene hacer una adecuada planificación teniendo en cuenta que estamos a puertas ya de llegar, digamos, al último trimestre del año y es una muy buena época para poder alinear planes de capacitación en torno al presupuesto también de la organización y a la planeación estratégica, por supuesto, que son dos aspectos claves para poder asegurar ese proceso. Entonces, muy probablemente muchos de ustedes en estos momentos se encuentran en escenas como esta, ¿cierto? Donde hay personal que tiene dificultades cognitivas o tiene dificultades comportamentales y muchas veces no desarrolla o no gestiona lo que tiene que hacer de manera pertinente y consciente. En ese sentido, pues tenemos que invitar a las personas a que coloquen adecuadamente esas ruedas redondas en la carreta y poder avanzar de una manera significativa en el desarrollo organizacional y personal. Pero para eso se necesita poder identificar necesidades, ¿cierto? De acuerdo a esas brechas de conocimiento o esas brechas de habilidades que se requieren, por supuesto, para el buen desarrollo del trabajo. Entonces, para poder enmarcar esta charla, es importante que entendamos el concepto de capacitación. La capacitación finalmente es un conjunto de acciones de formación. Esas acciones de formación pues al final terminan dando respuesta, como ya les decía, a unas necesidades competenciales que están asociados no solamente al saber, sino también al saber hacer y al saber ser, ¿cierto? Y eso nos va a permitir de alguna manera generar fortalecimiento de las personas, de desarrollar sus capacidades y conseguir los resultados planificados que se requieren. Eso es fundamental en ese proceso y poder asegurar naturalmente todos los propósitos organizacionales.
¿Y qué es eso de la competencia? Porque claro, hablamos de capacitación, pero es muy importante también entender el concepto de competencia. Esa competencia tiene que ver con esa capacidad efectiva de poder desarrollar adecuadamente y de acuerdo a los lineamientos organizacionales una tarea, una actividad o una función planificada. Y para poderlo hacer, pues necesitamos identificar muy bien cuál es ese conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que son necesarios para poder desarrollar esas actividades y poder asegurar un buen desempeño, ¿cierto? Que el performance al final se vea reflejado en el desarrollo pues, de las diferentes actividades dentro de la organización. Entonces, es fundamental, digamos, poder reconocer y conocer esos rasgos de competencia. Entonces, hay unas situaciones que es importante solucionarlas, ¿cierto? Y principalmente se enmarcarían en 4 aspectos. En la falta de conocimientos, que normalmente está asociado ya sea porque somos nuevos en la tarea o porque hasta el momento, digamos, no se nos habría brindado suficiente información sobre lo que tocaba hacer. También falta de habilidades o destrezas. Si bien es sabido, conocemos que hay personas que son muy fuertes en sus habilidades duras, ¿cierto? En lo técnico, en ese saber hacer, pero a veces las habilidades blandas no están muy bien desarrolladas y eso nos puede llevar a cometer errores, ¿cierto? Habilidades blandas como asociadas al trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, comunicación, que serían algunas de ellas también a enfrentarse cuando estamos en temas de identificación de necesidades. Deficiencias también en métodos, ¿cierto? Los métodos muchas veces se pueden volver obsoletos o se empieza a notar que hay un sentido distinto para poderlos abordar, lo cual implica también la necesidad de poder asegurar y desarrollar capacitaciones alineados también a esas nuevas metodologías. Y por supuesto la falta de información. Hoy día la falta de gestionar adecuadamente la información nos está llevando a tener fugas o pérdidas de conocimiento debido o alineado precisamente a este punto. Entonces, esto termina convirtiéndose en algo fundamental para poder asegurar un buen desarrollo y poder brindar de la mejor manera ese propósito. En ese sentido, es fundamental poder asegurar y desarrollar pertinentemente estas habilidades, estos conocimientos y poder brindar la información necesaria para poderlo desarrollar bien. Y para esto, pues tenemos una ruta para un proceso efectivo de capacitación que se enmarca en 3 aspectos: en detectar las necesidades, en planear y en implementar. Esa detección de necesidades es clave para identificar las brechas de competencia. Y esas brechas de competencia o competenciales estarán naturalmente reflejadas normalmente en la falta de habilidades, conocimientos o actitudes que de pronto en algún momento los trabajadores o las personas que hacen parte de la organización puedan afectar el cumplimiento de las funciones o el logro de objetivos clave a nivel de proceso o a nivel de estrategia, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto importante también para abordar. Otro aspecto importantísimo es lo que tiene que ver con la planeación. Esa planeación es fundamental para poder desarrollar estrategias de capacitación que permitan alcanzar la meta. Entonces, miren que lo que mencionaba yo ahorita de la importancia que tiene hacer alineamiento de nuestros planes de capacitación con los presupuestos y con las planeaciones estratégicas. A veces las hacemos aisladas, ¿cierto? Como que esto no nos toca a nosotros, no nos corresponde y olvidamos lo fundamental y es que para un adecuado plan de capacitación se requieren recursos y se necesita también tener un alineamiento a la estrategia para que no sea en vano hacer cosas que de pronto no toca, ¿cierto? Hacer muy bien cosas que no toca se llama ineficiencia en la gestión y eso podría impactar significativamente en los resultados, por eso hay que hacerlo muy bien. Y acá entonces 4 momentos que son... Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, bueno, temas que suceden en la formación virtual, ¿no? Entonces, bueno, estábamos entonces acá en este punto que es la planeación, ¿cierto? Entonces les decía que era muy importante tener en cuenta 4 elementos claves, ¿cierto? Dentro de esa formación o esa construcción, digamos, de esa planeación, es clave tener 4 elementos fundamentales que son el objetivo, el contenido, la metodología y por supuesto todo lo que conlleva también el proceso de evaluación, ¿cierto? Eso es lo que nos va a asegurar también el proceso.
Esos objetivos pues nos van a determinar a dónde queremos llegar y qué queremos lograr. Por eso la capacitación se termina convirtiendo en un apalancador, en un inductor de esos resultados. Si nosotros tenemos con claridad cuáles son esos resultados, automáticamente tendríamos también que saber qué capacitaciones requerimos para lograr esos resultados, ¿cierto? Porque se termina convirtiendo en una estrategia clave también de la organización. El contenido puede tener, digamos, varios aspectos también a tener en cuenta. Entonces, dentro de lo cual podemos tener, por ejemplo, lo relacionado con los objetivos, ¿cierto? El propósito que tiene esa capacitación, y es importante definir también si lo voy a desarrollar a través de un sílabus o a través de una programación, de una ficha técnica, ¿cierto? O simplemente detallarlo a través del plan, ¿cierto? Actualizar también frente a contenidos que sean relevantes, que estén dosificados y que se acuerde también la duración, ¿cierto? Dependiendo de la temática, van a haber temas, digamos, que demandarán mucho más tiempo y otros que de pronto no demandan tanto tiempo dependiendo también el alcance y la cobertura que yo quiera dar del tema. Entonces, eso es fundamental también en ese proceso. Muy importante también dentro de la metodología, establecer cuáles van a ser los mecanismos, recursos o estrategias didácticas activas que voy a utilizar para poder apoyar el proceso de formación, ¿cierto? Para que no se vuelva tan magistral, sino que yo pueda conectar con las personas. Hay unos temas muy importantes y es que acá no se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de alguna manera enganchar o conectar a las personas a ese conocimiento o a esos saberes. También es muy importante asegurar la modalidad de capacitación, porque esa modalidad nos va a determinar también de qué manera debemos desarrollar esos recursos, esas estrategias didácticas activas o pedagógicas para poder llegar a las personas, ¿cierto? No es lo mismo hacer una formación virtual, a semipresencial o presencial, ¿cierto? Dependiendo también de la población objetivo, pues se diseñan los recursos. Y poder establecer cuál es el perfil del conferencista que sea más acorde también a la temática que se está abordando. Durante la evaluación ya podemos preguntar sobre qué tanto le gustó la capacitación a la persona que ha participado, qué tanto aprendió, si ha sido efectivo o no el aprendizaje y si se han generado resultados. Entonces, esas evaluaciones se podrían dar básicamente en varios momentos. La primera es como esa identificación de necesidad inicial que al final nos da una entrada, digamos, al proceso de evaluación. Luego, digamos, el participante puede evaluar la conferencia, la capacitación para mirar el estado, digamos, de efectividad o de impacto que tuvo el tema frente a lo que él esperaba recibir. Y también saber si es efectivo ese aprendizaje en torno, digamos, a ya la aplicación, ¿cierto? La aplicación de los saberes y conocimientos adquiridos. Y al final eso tiene que redundar en que gracias a la capacitación se han logrado resultados, que era pues una de las premisas claves que mencionábamos hace un instante. Durante la implementación, pues acá, digamos, es importante, como ya lo hemos mencionado, establecer muy bien la modalidad, porque de acuerdo con la modalidad, pues nosotros vamos a poder definir cuáles son esos recursos que se requieren y que van a apalancar al final el proceso. En ese sentido, pues muy importante definir si es presencial, semipresencial o virtual. Hoy en día, por ejemplo, en la modalidad virtual se acostumbra a hablar del e-learning, el b-learning, ¿cierto? Y también hay formaciones que son asistidas por tecnología, es decir, se tiene semipresencial, personas que están, algunas están presentes, digamos, en un espacio físico, pero se apoya en tecnología para conectar a personas que pronto estén en otras sedes o en otras ciudades y pues por temas de facilidad y de economía también se acostumbra a utilizar ese recurso. Lo importante acá también durante la implementación es que dejemos evidencia del proceso, ¿cierto? Un registro de asistencia o una base de datos a través de un formulario o al final también certificar participación teniendo en cuenta que durante las sesiones podemos hacer eso. Ya si lo estamos haciendo con terceros que tengan algún tipo de competencia especial y que estén acreditados en el tema de competencia, pues también lo podríamos hacer, ¿cierto? Entonces también podríamos acceder a terceros que brinden procesos de capacitación donde se certifiquen competencias, ¿cierto? Porque una cosa es certificar participación y otra cosa es certificar competencias de acuerdo si es educación formal, informal o no formal, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté desarrollando. ¿Cuáles
son los beneficios de capacitar al personal? Entonces, lo primero, pues que las empresas son profesionales, con profesionales más capaces, tienen muchas ventajas, ¿cierto? Entre mayor competencia tengan las personas, mayor posibilidad de acceso a los mercados, a resolver problemas, a proponer soluciones y a incentivar la innovación y la creatividad. Digamos, eso tiene ese aspecto clave también ahí tras bambalinas. Impide la obsolescencia de los conocimientos. Los conocimientos hay que conservarlos, pero también hay que actualizarlos. Y en especial también alinearse a los estilos también de los grupos poblacionales y a los diferentes segmentos que se tengan en ese caso. También es fundamental poder asegurar que la empresa va a estar más preparada para los cambios del contexto, ¿cierto? Es bien sabido que hoy en día que estamos en un entorno VUCA, que es más volátil, que hay incertidumbre, complejo y ambiguo, pues es fundamental también reconocer cuáles son esas habilidades, esas destrezas que tienen las personas para poder resolver problemas y poder gestionar el cambio rápidamente. Esos son de los aspectos claves que también nos brinda la capacitación cuando lo aprovechamos como un recurso no solamente para cumplir un requisito, sino también para conservar los conocimientos y poder asegurar que ese conocimiento permanezca en la organización. Y esto también, pues de alguna manera influye en la motivación y el desarrollo del personal. Las personas se van a sentir más reconocidas, se van a sentir tranquilas cuando se les capacita, porque al final se convierte en una herramienta de trabajo clave en el desarrollo también de sus ejercicios diarios, digamos, en los procesos que están trabajando. Para el diseño del plan de capacitación, pues se convierte en algo fundamental, pues también tener en cuenta que el plan de capacitación, primero, de acuerdo pues a la normatividad que se maneje en los países donde se vaya a desarrollar esto, porque fíjense que, por ejemplo, en Colombia, en términos de seguridad y salud en el trabajo, es obligatorio tener un plan de capacitación enfocado al tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso no significa que sea independiente o sea ajeno al plan general de capacitación de la organización, no, simplemente lo que se hace es que se articula, se armoniza y se integra, digamos, esta información del plan de capacitación para poder asegurar los resultados. Eso, digamos, hablando del ámbito reglamentario. Hay otras organizaciones que tienen, por ejemplo, normas ISO, y al aplicar de pronto el tema de competencias deciden montar un plan o un programa de capacitación. Eso también es aplicable. Pero lo mejor de todo es que independientemente de la normativa legal vigente o la normativa voluntaria, las empresas tienen la posibilidad de diseñar un plan de capacitación de manera libre y autónoma. Lo importante acá es que en ese plan de capacitación pues reunamos ese conjunto de actividades o acciones de formación que vamos a desarrollar con el fin de poder fortalecer, mejorar o de alguna manera prevenir riesgos que tengamos en términos de las competencias del personal y poder mejorar también el desempeño del personal, que eso también se convierte en algo clave en ese proceso. Algunos interrogantes que surgen durante ese proceso de capacitación. Entonces, claro, lo primero, y ya lo hemos mencionado ahorita, es cuáles son esas necesidades de capacitación. Esas necesidades de capacitación pueden surgir de diferentes fuentes, ahorita vamos a mencionar algunas, pero acá lo más importante es que haya apertura a esa recolección, y esa recolección se puede dar en términos de poder, digamos, tener en cuenta el proceso asociado con una función, una actividad, un proceso, un procedimiento o algo asociado a un resultado en la estrategia. ¿Para qué se capacitarán? Entonces se capacitarán, puede ser para prevenir riesgos, ¿cierto? Se pueden capacitar a las personas también para mejorar sus competencias, para alcanzar resultados, para ser más competitivos y por satisfacción personal también cabe el proceso de capacitación. ¿En qué se capacitarán? ¿En qué se capacitarán? Debe tener, digamos, tres matices muy importantes que no debemos descuidar. El primero, y muy importante, la estrategia. El segundo, las necesidades de los procesos. El tercero, las necesidades de la función, ¿cierto? Las funciones y responsabilidades del cargo. Y cuarto, también las necesidades personales, porque al final también se quiere un desarrollo de habilidades y destrezas, entonces también cabe muy bien ahí el tema personal.
¿Cómo se evaluará? Entonces podemos evaluarlo de diferentes maneras, ¿cierto? No solamente la evaluación típica al final de la capacitación, sino que podamos también llevar a cabo un proceso de alguna manera sistémico y sistemático, que puede ser esa evaluación que les menciono, o puede ser a través de hechos observables o ya logro de resultados específicos y que de alguna manera conduzcan a mirar esa eficacia, esa capacitación. ¿Cómo se llevará a cabo? Pues dependerá mucho también de los recursos que tenga la organización. Por ejemplo, acá aprovecho para hacerle cuña a Fundación Unipymes y a Latinpyme. Hay organizaciones que deciden utilizar este tipo de mecanismos para poder capacitar a las personas, ¿cierto? Y acceder a los programas de capacitación que tiene Unipymes o Latinpyme, ¿cierto? Otros deciden diseñar cursos o acciones de formación interna o apoyarse a través de las ARL o cajas de compensación u universidades o el SENA, ¿cierto? Que sería otro recurso también importante. Lo fundamental acá es que independientemente del recurso que yo escoja, pueda asegurar que tenga el impacto que estoy buscando. ¿Y qué metodología sería la más adecuada? Acá sí les digo que lo más importante en cuanto a la metodología es tener en cuenta la modalidad presencial, semipresencial o virtual, el tipo de población objetivo y el tema, ¿cierto? Dependiendo de esos tres elementos, yo puedo establecer cuál sería la metodología más acorde y que se asocie, digamos, mucho más al proceso de la organización o de las necesidades de la organización. Algunos, digamos, detección de necesidades que es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que esa detección de necesidades tiene que ver con el proceso de análisis de las brechas de competencias reflejadas por carencias de conocimientos, habilidades o actitudes que se observen en los funcionarios o personas que afectan el cumplimiento de esas funciones o de los trabajadores. Entonces, acá esa identificación de necesidades puede surgir de diferentes fuentes, como yo ya se los había mencionado, que se puedan tener, digamos, directamente durante la ejecución de las actividades que se están desarrollando. Esa planeación estratégica también nos puede generar muchas ideas de lo que se necesita para el desarrollo del talento humano y qué aspectos son claves para lograr los resultados. Cuando hay movilidad de personal también se vuelve importantísima la capacitación, ¿cierto? Cuando hay traslados, cuando hay ascensos, cuando hay promociones o cuando simplemente, digamos, tenemos la necesidad de poder transferir personas a diferentes cargos, entonces se vuelve fundamental poder capacitar. Entonces, en ese sentido, es muy importante asegurar el proceso. Dentro del proceso también, otro aspecto clave para identificación de necesidades es cuando se presentan accidentes de trabajo. ¿Cierto? Esos accidentes, esa materialización de riesgos, tiene que ser un aspecto clave también para la determinación de en qué capacitar, cómo capacitar y qué impacto tendrá esa capacitación en las personas. En términos de servicio al cliente, las quejas y reclamos también son un síntoma, digamos, de necesidades de capacitación, de poder fortalecer o poder mejorar, o inclusive puede ser que ni siquiera pueda partir de una queja o un reclamo, sino también de una sugerencia, ¿cierto? De algo que incluso las mismas personas de la compañía podrían recomendar. Cuando hay renovación tecnológica, cuando hay incorporación de nuevas tecnologías, se requiere también desarrollar nuevas habilidades y destrezas, generar conocimiento sobre el manejo de estas herramientas para poder asegurar bien los procesos. Cuando hay cambio de métodos o nuevos procesos de trabajo, es clave desarrollar plan de capacitación para evitar errores y minimizar que se presenten situaciones problemáticas o polémicas. Cuando se elabora o desarrolla evaluación de desempeño o competencias, durante la evaluación se pueden identificar necesidades de capacitación fundamentales para poder asegurar el proceso. Y por supuesto que facilite también ese crecimiento de la persona y ese desarrollo también tanto personal, laboral como profesional. Cuando se genera expansión, creación de nuevos productos y servicios, en ese momento se requiere también, por ejemplo, en este caso, muy importante vincular al área de ventas, ¿cierto? Porque el área de ventas y de marketing o de diseño de productos se van a ver involucrados en este proceso. Entonces, se requiere fomentar, aprovechar el talento de las personas para poder diseñar cuáles van a ser esas acciones de formación que se requieren y poder facilitar el proceso.
Cuando hay gastos excesivos, cuando hay pérdidas, ¿cierto? Ya sea por mantenimiento, por operaciones de producción o actividades logísticas o de otra índole, es importante capacitar para poder reducir esos costos de no calidad y evitar caer en ineficiencia, ¿cierto? Y en pérdidas de efectividad. Y también, muy importante, asegurar que se pueda contar con capacitación cuando hay personas que tienen un tiempo prolongado de integración en el cargo, pero que no han logrado, digamos, adaptarse al equipo. Y miren que acá no solamente nos referimos a competencias técnicas, sino también a esas habilidades blandas que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Entonces, asociado a esto que acabo de mencionar, hay unos propósitos claves en un plan de capacitación. Y ahí he colocado los billeticos porque, claro, nosotros podemos desarrollar capacitaciones internas y apoyarnos con personal interno siempre y cuando el facilitador tenga la competencia para poder transmitir ese conocimiento. Pero si no tenemos esa calidad de facilitador para que pueda transferir ese conocimiento, va a tener que recurrir a un tercero. Y pues naturalmente vamos a tener que invertir un dinero para que nos transfiera ese saber hacer y ese saber ser. Lo cual implica poder vincular en el presupuesto de la compañía los procesos de capacitación como algo fundamental. Entonces, lo primero, importantísimo, es que para invertir, primero tenemos que saber cuáles esas debilidades que tenemos frente al dominio cognitivo, que está asociado directamente al saber y tiene que ver con el conocimiento y la comprensión. Puede ser que acá puntualmente tengamos dificultades, por ejemplo, en el conocimiento y comprensión de procesos, procedimientos o instrucciones de trabajo, ¿cierto? Podría estar asociado directamente al diseño documental, a esa planificación que tenemos como empresa y que tal vez no hemos adquirido todo ese conocimiento. Tenemos también ese dominio relacionado con el dominio psicomotriz, ¿cierto? Donde ya están asociadas las habilidades y las destrezas en el saber hacer, ¿cierto? En ya llevar a la acción el poder implementar un proceso, un procedimiento o una instrucción de trabajo de acuerdo a esas habilidades o destrezas que yo tengo, pero probablemente si no las he desarrollado voy a tenerlas que desarrollar. A veces tiene que ver con desarrollo de motricidad fina, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos que manejar herramientas o cuando tenemos que hacer actividades de alta precisión. Y en el saber hacer, el dominio afectivo, que tiene que ver con los sentimientos, los intereses y las actitudes, y se resume, digamos, en el tema comportamental. Es bien sabido que para lograr un resultado se requiere una acción, pero la acción está asociada a una emoción y la emoción está asociada a un pensamiento. No sé si ustedes sabían eso, pero si yo no logro canalizar adecuadamente pensamientos, las emociones me van a traicionar, las acciones se van a dispersar y por tanto el resultado no se va a lograr. Por eso es fundamental también dentro del plan de capacitación no solamente concentrarse en lo técnico o en las cosas que necesita la empresa, sino también pararse un poco empáticamente y de una manera compasiva, lo diría, frente a la persona para ver qué realmente adicionalmente necesita. Anteriormente uno miraba a todas las personas con el mismo rasero, los medía de la misma manera, pero hoy en día, por ejemplo, con la llegada de los millennials, los centennials, ya empezamos a ver un relevo generacional y unos comportamientos distintos. Y les aseguro que donde más hay que trabajar es en el dominio afectivo, porque normalmente son muchachos que conocen muy bien la información, tienen bastante acceso a la información, pero las habilidades blandas podrían tener dificultades. Entonces, es importante también en un plan de capacitación generar una caracterización poblacional, segmentar la población y focalizar la capacitación de acuerdo a esas necesidades. Eso nos va a dar un mayor valor porque voy a concentrarme es en la persona que está detrás del cargo y no solamente en el cargo que tiene que ver con el dominio cognitivo y el dominio psicomotriz. El afectivo está más asociado al feeling que yo tengo con esa persona que va a tomar la capacitación. Y fruto de esto, pues al final se aterrizaría la información en un cronograma o en un programa de capacitación donde podemos integrar diferentes elementos, ¿cierto? Entonces, en una primera parte podríamos integrar información relacionada con el contenido de la capacitación, que puede incluir la denominación de la capacitación, cuál es el objetivo de esa capacitación, cuál es el alcance que se va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Cuál es el temario que se va a desarrollar? Pues para poder asegurar bien el proceso.
También definir un cronograma. Acá yo solamente lo coloqué como fecha programada y fecha de realización, pero también podría colocar fecha en caso de que se reprograme, ¿cierto? O podría manejar un diagrama de Gantt o un Project Gantt para poder mostrar la línea de tiempo para la ejecución de esa capacitación, y eso me permite también calificar el cumplimiento. Muy importante frente a esa programación, evaluar el cumplimiento, ¿cierto? El cumplimiento estaría asociado directamente a asegurar que efectivamente se hizo o no se hizo esa capacitación, y eso nos va a asegurar precisamente el proceso. Definir a quién le vamos a dirigir la capacitación, si va a ser solamente al personal directo, al personal en misión, a los practicantes, a los contratistas o subcontratistas, o a otras partes interesadas que queramos focalizar. También lo podemos manejar, por ejemplo, por niveles jerárquicos, a nivel directivo, administrativo, operativo, según sea el caso. Y muy importante también incluir, y esto digamos queda a discreción también, relacionar por ejemplo quién va a ser el instructor, quién capacitó, si va a ser un capacitador interno o externo, o si va a ser con una entidad, cuántas horas de capacitación se van a ofrecer, ¿cierto? Para también monitorear qué tantas horas de capacitación estamos dando al personal, cuántas personas van a asistir, cuántos tenemos programados, y acá podríamos fijar dos indicadores adicionales, que son el indicador de cobertura y el indicador de eficacia. El de cobertura estaría asociado directamente a la cantidad de personas que acceden o asisten a la capacitación. Esto es muy importante, y sobre todo hoy en día en formación virtual, porque normalmente se desconectan, y se contrastaría con un indicador de eficacia o de evaluaciones eficaces para poder confirmar que esos saberes se han adquirido y que se ha logrado, digamos, el propósito de la capacitación. Recuerden que acá hay una inversión de tiempo y de dinero, y pues es importante también asegurar que ese propósito se cumpla. Y luego entonces evaluamos la eficacia de la capacitación. Es importante asegurar que efectivamente le hemos enseñado adecuadamente. No es solamente botar la información, comunicar la información, sino confirmar que uno, me están comprendiendo, dos, los temas han sido adecuados para el público objetivo, porque a veces parte de los errores puede estar en la metodología. Y tres, confirmar directamente desde la fuente si efectivamente se entendió, que allí es donde funcionan los métodos de evaluación de la eficacia, ¿cierto? Para poder asegurar ese proceso. En ese sentido, es muy importante que hagamos reflexiones como: que te haya gustado no significa que hayas aprendido. Me encantó la capacitación, pero no aprendí nada. De pronto por la dinámica que tenía el facilitador, no sé qué, me pareció chévere el refrigerio, pero al final no aprendí nada. Entonces eso también es importante validarlo. Segundo, muy importante también tener en cuenta, ¿cierto? Lo asociado con que hayas aprendido, ¿sí? No significa que lo puedas hacer, ¿cierto? Entonces yo aprendí a la formación de auditor, ¿cierto? Pero no sé ser auditor, porque miren que puede estar asociada a un dominio que de pronto me hace falta, que no tiene que ver solamente con lo cognoscitivo, no solamente con el conocimiento, con la comprensión. Puede estar asociado a una habilidad de destreza o puede estar asociado a algo actitudinal. Entonces miren que esa combinación se convierte en algo muy importante para poder asegurar ese propósito. Y también que puedas hacer no significa que estés aportando, ¿cierto? El que yo sepa hacer cosas no significa que esté contribuyendo o esté aportando. Yo puedo hacer cosas desde la arrogancia, ¿cierto? Desde el ego. Yo puedo hacer cosas sin estar alineado a los resultados clave de la organización, sin aportar, sino simplemente buscando mi propio beneficio. Entonces, eso también es fundamental poderlo identificar después de esos procesos de capacitación. Y bueno, acá entonces cerrando pues esta parte para ahorita entrar entonces en el espacio de preguntas, dejo como esta frase muy importante: capacitamos para ser los mejores en lo que hacemos, que todo lo hagamos bien a la primera vez y siempre. Ojalá pudiéramos hacer eso como un propósito rector en todas las organizaciones. Esa es la función principal de la capacitación. Pero ahora el reto, ¿cuál es para las organizaciones? Asegurar que la gente asista, que la gente aprenda y que la gente aplique, ¿cierto? Eso se llama la regla de las 3A. El reto es aplicar la regla de las 3A. Y ahí es donde toca cautivar, enamorar, generar contenido de valor,
e información que al final genere una verdadera transformación del talento humano. Para eso, pues, es muy importante que podamos seguir, pues, estas etapas que hemos mencionado como parte clave, digamos, y fundamental de la organización, y ya es tiempo, pues, de tomar acción y asegurar que esos procesos formativos realmente se van a desarrollar de manera pertinente, de manera adecuada, pero sobre todo de forma consistente a lo que necesita, por una parte, la empresa, desde su estrategia; dos, los procesos, las personas desde su cargo, desde sus funciones y responsabilidades; y cuatro, también tener en cuenta el desarrollo personal, porque no solamente nos interesa tener personas trabajando, sino también tener personas felices trabajando. Entonces, eso se convierte en un factor clave también para poder asegurar ese propósito. Entonces, bueno, les damos las gracias por apoyar, digamos, este proceso en esta formación de Unipymes. Les dejamos acá nuestros datos de contacto para cualquier inquietud que se tenga en el desarrollo, pues, de sus planes de capacitación. Y si tenemos preguntas, dudas o inquietudes, con mucho gusto, Carlos, podemos abrir en este momento el espacio de preguntas. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias por toda la información que hemos obtenido el día de hoy acerca de este tema tan importante. Antes de ir con la fase de las preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente a que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que siempre nos importa saber esta opinión por parte de ustedes con la idea de mejorar, traer los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Así que la invitación para que participen rápidamente del sondeo, y nosotros también los invitamos a que nos dejen todas las dudas, preguntas que tengan a través de nuestro chat, a través también de las redes sociales. Estamos ahí pendientes de poder capturar estas inquietudes, estas dudas que tengan para transmitírsela a nuestra conferencista. Recuerden que tenemos unos minutos entonces para trabajar este tema de dudas que, pues, obviamente la idea es que no se vayan de este espacio sin esa información importante. Bien, vamos a esperar entonces unos segundos y ya avanzamos con las preguntas. Perfecto, avanzamos. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado de este sondeo. Gracias por estar ahí con nosotros en cada sesión, todos los miércoles, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bien, cerramos este espacio, volvemos con nuestra conferencista y vamos a ir entonces con las preguntas que tenemos ya aquí en nuestro chat. Vamos a empezar entonces con esta pregunta que nos dejan aquí. Nos dicen, ¿qué recomienda a las pymes para definir el derrotero o los derroteros en materia de capacitación? No te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, supremamente importante poder asegurar, primero, esa identificación de necesidades a través de los procesos de las áreas de gestión, según lo que ustedes tengan definido en su organización. Pero por supuesto, muy importante también poder asegurar que se cuente con los recursos disponibles, ¿cierto? Las pymes tienen una particularidad también, y es que hoy en día a nivel gubernamental hay muchos programas también del gobierno a través del SENA, a los cuales pueden acceder incluso de forma gratuita, o programas donde se hace desarrollo para desarrollo de competencias y habilidades para validar, por ejemplo, competencias. Entonces, esos recursos normalmente están disponibles también a nivel gubernamental. Es una forma también de acceder al conocimiento y de poder facilitar también ese proceso. Perfecto, avanzamos entonces con más preguntas. Nos cuentan aquí, también importante para hacer esta pregunta, ¿qué hacer para encontrar un equilibrio entre lo que quiere aprender el trabajador y lo que necesita la empresa? Claro, entonces ahí, digamos, viene un tema muy importante, y es que lo primero es hacer una caracterización, una segmentación de la población objetivo de la empresa, ¿cierto? Hacer un perfil sociodemográfico sería lo ideal, que también se pide en seguridad y salud en el trabajo, para poder determinar necesidades y expectativas específicas del grupo poblacional. Eso va a permitir no solamente determinar qué necesita el cargo,
como tal, ¿cierto? Desde las funciones y responsabilidades, sino también la importancia de poder detallar desde lo humano, ¿cierto? En cada persona qué se necesitaría también para que esa persona pueda desarrollar mejor su trabajo y pueda llevar mejor su vida, pueda tener calidad en el trabajo. Miren que eso al final se termina convirtiendo también en salario emocional y poder generar ese equilibrio. Al final va a traer también beneficios en cuanto a la permanencia del personal y poder fidelizarlo. Perfecto. Cuando son las 11:47 de la mañana, vamos a darle paso a Joe Silva, que tiene preguntas de nuestros asistentes. Bienvenido, Joe. Muy buenos días, Jenny y Carlos. Tenemos una pregunta de Marta Suárez. ¿Cómo evidenciar que una capacitación sirvió si una evaluación no lo indica? Esta solo indica que lo recordado no significa que la persona sepa aplicarlo. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, Jenny? Totalmente de acuerdo. La evaluación es solamente un mecanismo para una recordación inicial de conocimientos. Ahí es importante contrastarlo con observación de actividades, con medición de indicadores de rendimiento, de cumplimiento, de gestión, ¿cierto? Para poder mirar si efectivamente esa capacitación ha sido interiorizada o no. En la medida que las personas desarrollan mejor su trabajo, desarrollan mejor las actividades de su trabajo, eso tiene que empezar a verse como hechos observables. Si la compañía mejoró en términos de productividad, de competitividad y se han reducido, por ejemplo, las quejas, los reclamos o las salidas no conformes, eso tiene que ser, digamos, de alguna manera visto como parte de la relación causal a partir de una capacitación. Allí se vuelve, digamos, un aspecto clave el poder asegurar y garantizar ese proceso y ese propósito que se está llevando a cabo. Naturalmente la evaluación seguirá siendo por excelencia uno de los mecanismos, digamos, más inmediatez para poder hacer una validación, pero no asegura completamente que se haya adquirido todo el dominio frente a la temática. Por eso hay que hacer acompañamiento, seguimiento para poder confirmar también que la persona ha adquirido esos conocimientos adecuadamente. Perfecto. Nos pregunta Jorge en el chat, para la matriz de entrenamiento, ¿es recomendable manejarlo por cargo o por áreas? Bueno, yo digo que esto es muy al gusto y al feeling de cada área de talento humano, ¿cierto? Entonces, realmente lo ideal, y yo sugeriría, digamos, en ese caso, aunque eso es a discreción de cada empresa, que ojalá se pudiera hacer por cargo. Y es más, ojalá, mucho en el mundo ideal, ojalá se pudiera hacer un plan detallado y personalizado por persona, ¿cierto? Porque en la medida que yo lo pudiera hacer detallado y personalizado por persona, tendría aún más valor y mayor impacto. Entonces, esto sí va a depender mucho de las necesidades particulares de cada empresa y quedaría a discreción hacerlo o por procesos, por áreas, por cargos o por persona. Miren que se abren 4 posibilidades. Perfecto. Isabel también nos pregunta, ¿cómo es la mejor manera para una persona de edad de un jefe hacerle entender que las capacitaciones son importantes en una organización? Bueno, acá se requiere mucha persuasión, ¿no? Pero sobre todo, mira, mostrar el impacto. Entonces, dependiendo del contexto, tendríamos que saber si esa persona, ese directivo, está más inclinado por el tema monetario, o está más inclinado por el tema afiliativo hacia las personas, o si está más inclinado por los clientes, o si está más inclinado por sus propios resultados, ¿cierto? Dependiendo a eso, sería el abordaje también de la persona, porque ya si no se logra, digamos, generar que a partir de su liderazgo se fomente el tema de capacitación, pues ya toca empezar a escalar el tema. Y en algunos casos, cuando ya no hay más remedio, empezar a documentar, dejar por escrito que no ha sido posible realizar los procesos de capacitación, y en especial donde se requiere la capacitación como un aspecto legal y reglamentario, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la persuasión juega un papel importante, el generar enfoque apreciativo, ¿cierto? Para que de alguna manera también se entienda que al final el poder hacer esas capacitaciones pues va a generar valor al proceso y va a generar mayor posibilidad de productividad también en el negocio. Correcto. Cindy nos pregunta, tiempo mínimo para capacitar a un empleado y que reciba la información. Bueno, yo pienso que el tiempo mínimo dependerá también del tema o de la actividad que se vaya a desarrollar. Yo, por ejemplo, he hecho charlas de 5 minutos, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?
para orientar sobre una tarea en específico. Entonces, miren que desde 5 minutos hasta infinito, ¿cierto? Ese sería, digamos, lo que podríamos trabajar. Perfecto. Joe Silva tiene más preguntas. Adelante, Joe. Si tenemos otra pregunta de Cindy Zambrano, ¿cómo lograr que los empleados se vean más interesados y reciban la información en las capacitaciones? Bueno, lo primero es que para generar mayor enganche con las personas, lo primero es identificar necesidades y expectativas específicas de capacitación. Por eso les decía hace un ratico que lo ideal ojalá podría ser si pudiéramos identificar necesidades y expectativas personales para poder armar grupos de capacitación orientados a temas específicos. Ahí vamos a tener un primer enganche en cuanto a la atracción que tenemos frente a la temática, ¿cierto? Ese sería el primer aspecto. Lo segundo depende mucho de la habilidad del facilitador. El facilitador debe apoyarse en estrategias didácticas activas donde pueda hacer ejercicios teórico-prácticos que vayan muy afín a la población objetivo. Si yo tengo personas que se les facilita más desarrollar cosas a través de la práctica, pues es importante diseñar contenidos de esa manera. Por eso, con reconocer los estilos de aprendizaje al comienzo, hacer alguna dinámica de reconocimiento, donde se reconozca si son personas más visuales, auditivas o kinestésicas, también van a ayudar, digamos, al diseño de los contenidos. Ojalá esto se pueda hacer previo a la planificación de la capacitación, sería en el escenario ideal. En un escenario donde no se logre hacer eso, yo, por ejemplo, normalmente acostumbro a hacer materiales que tengan un poco de los tres, ¿cierto? Kinestésico para los movimientos para los kinestésicos, imágenes para los visuales y poder generar movimiento con mis manos, hablar con mayor dicción para que los auditivos también lo comprendan mejor, ¿cierto? Y probablemente en algunos momentos hacer lectura de algunos textos. Entonces miren que ahí también va a depender mucho de las habilidades del facilitador y poder generar contenidos a fin de la población objeto que vamos a capacitar. Perfecto. Ronald nos pregunta, ¿qué variables tener en cuenta para calcular el retorno de la inversión de las acciones de formación? Bueno, claro, esto tiene que estar ligado estrechamente a los resultados y lo hablábamos ahorita. Es importante primero saber qué quiero lograr. De ese qué quiero lograr está asociado a un resultado estratégico o un resultado del proceso. Desde allí, el empezar a hacer esa inversión de capacitación tiene que empezar a mostrar a través de indicadores de gestión o indicadores de rendimiento que efectivamente se está logrando el objetivo, ¿cierto? Si yo estoy logrando el objetivo es porque de alguna manera la capacitación que se orientó puede estar generando ese vínculo con el resultado. Naturalmente hay que validar que efectivamente haya correlación entre la capacitación y el resultado obtenido. Ahí es donde voy a mirar el retorno de la inversión, ¿cierto? Cuando tengo productividad, he reducido quejas y reclamos, se redujeron los costos de no calidad, las pérdidas, y al final eso es lo que va a generar valor. Correcto. Luz Estela nos pregunta, ¿cómo recomiendas que se deba iniciar con la estructuración del plan de capacitación? Bueno, para la estructuración del plan de capacitación, primero hacer el diagnóstico de brechas competenciales a partir de identificación de necesidades, revisar qué quedó de periodos anteriores, ¿cierto? Validar con las áreas, preguntar a los jefes directamente, preguntar directamente a los empleados. Durante la evaluación del desempeño también extraer información para poder hacer esa organización del plan. Y lo más importante, no manejar planes independientes. Yo soy muy amiga de consolidar un plan general de capacitación, pero que tenga vínculo directo a la estrategia, a los procesos y a las funciones, y adicionalmente a la persona. Esos 4 elementos ayudarán a que el programa de capacitación sea mejor direccionado, mejor diseñado y poder facilitar. Naturalmente, tener en cuenta el tiempo, los recursos y quienes van a facilitar se convierte en algo fundamental en ese diseño. Perfecto. Diego nos pregunta, ¿cómo se puede medir la eficacia de una capacitación y cada cuánto se debe medir? Bueno, la eficacia se puede medir de inmediato con una evaluación, ese sería el mínimo viable, ¿cierto? Pero como lo mencionábamos ahorita, hay otros mecanismos de validación, ¿cierto? Puede haber una encuesta, podría haber un grupo focal, podríamos también
monitorearlo a través de indicadores de gestión o indicadores de rendimiento. Podríamos también validar reducción de quejas, reclamos y pérdidas, reducción de costos de no calidad. Y la frecuencia sí va a depender de cada capacitación, ¿cierto? Porque van a haber capacitaciones que el impacto es inmediato, pero otras que se requiere dejar madurar un poco el conocimiento y el nivel de desarrollo y apropiación y la adherencia a ese conocimiento para poder evidenciar el impacto final de lo adquirido en esa capacitación. Perfecto. Adelante, Joey, con más preguntas de nuestros asistentes. Sí, Carlos, nos pregunta Diana Lorena Cano. En ocasiones tenemos capacitaciones a la medida de la organización, las cuales no están validadas en un SENA u otras entidades por el core del negocio. ¿Cómo podemos sacar adelante este proceso? Bueno, lo que pasa es que es lo que yo les mencionaba ahorita, o sea, las capacitaciones internas, normalmente y lo ideal sería que las hagan personas que tienen un conocimiento y simplemente van a hacer una transferencia. Pero si yo ya lo que quiero es desarrollar competencias y validar esas competencias, el validador nacional de competencias se llama SENA, ¿cierto? Entonces, hoy en día, el SENA ofrece a través de sus oficinas procesos de validación. Ustedes pueden acceder directamente al SENA y solicitar ese servicio para que valide competencias del personal, especialmente cuando el personal es empírico. Y también el otro recurso, digamos, al que podemos acceder, que ese ya sería pago, algunas organizaciones de educación formal, ¿cierto? Y no formal, que serían los centros de desarrollo humano y para el trabajo, diferentes al SENA, ¿sí? A nivel técnico y tecnológico, y las universidades, y también algunas cajas de compensación y ARLs, para poder acceder a certificación de competencias ya de acuerdo a acreditaciones específicas, pero se requiere validar que efectivamente se tenga esa competencia, no solamente por parte del facilitador, sino también de la organización que brinda la capacitación. Perfecto. Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio tan importante. Gracias por hacer parte nuevamente de Charlas Empresariales. Gracias por el tiempo y gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes. Nuevamente agradecerle a Fundación Unipymes y a LatinPyme por la invitación y pues recordarles que el talento humano es lo más preciado de una organización, hay que cuidarlo y la capacitación tan solo es una partecita de todo lo que se puede hacer por las personas en las organizaciones. Soy una convencida que si nos capacitamos vamos a generar valor no solamente a las personas, sino a las empresas, a la sociedad y en general a nuestro país que lo necesita tanto. Entonces espero en una próxima oportunidad poderme encontrar con ustedes y muchas gracias. Recuerden que mi correo es proyectos@redipconsultores.com o ing.yapd@gmail.com, donde me podrán contactar en caso tal de que requieran de nuestros servicios o algo en particular. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Bien, y a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos en una nueva sesión que vamos a tener de charlas empresariales, donde el tema será liderazgo, habilidades y dirección. El objetivo, facilitar el desarrollo de competencias de liderazgo, buscando que cada uno sea un aliado de su organización en la construcción de una cultura sana y productiva. Entonces, ya saben, la próxima cita el miércoles que viene de 11 de la mañana a 12 del mediodía. En nombre de la Fundación Unipymes y LatinPyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos un excelente día. Hasta pronto.